Muy bien, muy buenas tardes familiares y amigos, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Te saluda tu hermano y tu amigo, el hermano Maldonado. Muchísimas gracias de todo corazón por tomarte el tiempo de estar mirando este video, por compartirlo y sobre todo por darme tu apoyo y suscribirte a mi canal, que cuando te suscribes pues es un apoyo que me estás dando a mi ministerio, es un sentir que ha nacido de mi corazón y pues la palabra de Dios es clara que dice que Él es el que pone el querer y el hacer en los corazones y en las vidas de las personas. Así que si esto lo estamos haciendo es porque hemos tenido ese sentir de parte de Dios y todo lo que hagamos, a Dios sea la gloria y la honra. Muy bien, mencionaba en uno de en mi último video de que hoy en día las redes sociales están saturadas con 1 millón de predicadores y bueno, yo soy uno de ellos. En el cual pues muchos predicadores están hablando de temas diferentes, pero el tema principal es de la profecía del COVID-19, que la bestia, la marca y tantas cosas. Sí, está bien, no estoy diciendo nada en contra, pero también lo mencionaba yo de que está el otro lado de la moneda, que es la bendición, la fe, las buenas nuevas, la esperanza que tenemos en Dios. Tenemos ese otro lado que también se tiene que exponer. Cuando uno ama a un hijo, uno le da amor y le da comprensión, pero de igual manera le da corrección. Así que es un balance, así que pues Dios usa a los predicadores de diferentes maneras. Y mi deseo es bendecirte con la palabra que Dios pone en mi corazón, poderla compartir contigo y que tú puedas recibir, por ende, esa paz en tu corazón y que Dios pueda hablar a tu vida de una o de otra forma. Muy bien, para los que no me conocen un poquitito, me gustaría hablar un poquito de mi persona para que realmente conozcan de qué se trata todo esto y por qué hacemos lo que hacemos. Como muchos ya saben, pues mi nombre es José Maldonado, José Daniel Maldonado. Nací en un hogar cristiano, mis padres han sido pastores por alrededor de 40 años, sirviendo en el ministerio evangelístico, en el ministerio misionero, y ahora pues ya están avanzados de edad y ahora ya, bueno, no tan avanzados, pero pues ya están pastoreando en una iglesia ya por más de 12 años en la ciudad de Los Ángeles, donde pues hemos podido ver la mano de Dios. Nací en un hogar cristiano, mis padres son pastores evangélicos y ya cuando ya fui creciendo pues ya fui teniendo ese sentir en mi corazón y esa experiencia con Dios, y hago lo que hago no porque mis padres sean pastores o porque lo tengo que hacer, sino porque Dios ha venido trabajando en mi vida poco a poco y hacemos lo que hacemos por amor a la obra y por amor a Dios y por amor a las almas. Tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios con grandes hombres de Dios, hombres que muy conocedores de la palabra de Dios, y también tuve el privilegio, el honor de estudiar en el Seminario Teológico de Asambleas de Dios. Y pues bueno, pero como decía Pablo, al final del día, todo lo que uno aprende o todo lo que uno sabe, no importa qué título tengas o cómo te llamen, todo eso no sirve de nada si realmente Dios no está en el corazón, y si todo lo que hacemos no está Dios, pues no importa quiénes somos o qué nombre tengamos, simplemente no pasa nada. Pero bueno, es un poquito de mi persona para que conozcan más o menos quién es el que está de este otro lado hablándoles. Pero muy bien, vamos en esta tarde a hablar de un tema que yo sé que a mí me ha bendecido, personalmente te lo digo, y espero de todo corazón que aunque sea una o dos palabras te entren a tu oído y puedan bendecir tu vida. San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Y dice: pero una mujer que desde hace, escuchen bien, que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Escucha bien, de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer no tuvo más opción, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él simplemente la miró y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermano, yo quiero que esta tarde tú analices algo muy importante. Yo sé que esta prédica tú la has escuchado, pero quiero darle un sentido diferente. No cambiar nada, simplemente que tengas una diferente perspectiva de lo que aquí ha pasado. Primeramente, Jesús siempre tiene tiempo para mí, para ti y para nuestras necesidades. No hay momento que esté tan ocupado que Él no pueda escucharte, que no pueda escucharme ni ayudarnos. Fíjate bien, Jesús apenas, si vas un poquito más arriba y lees, dice que pasando Jesús otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Escuchen bien, entonces dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, se postró delante de él y le dijo: Jesús, necesito que vengas a mi casa porque mi hija está muerta, está muy enferma, necesito que vengas, yo creo en ti, yo sé que tú puedes hacer un milagro. Entonces Jesús va caminando. Cuando Jesús va caminando, Jesús tenía su prioridad. Él estaba ocupado, por decirlo así, porque tenía que ir a la casa de Jairo a hacer un milagro, porque Jairo se lo había pedido. Pero como mencioné, Jesús es tan hermoso que Él nunca está tan ocupado, ni nunca estará tan ocupado para responderte a una súplica o para ayudarte en lo que tú necesites. Mientras Jesús va caminando, tenemos a una mujer que por 12 años, es lo único que no conocemos, una mujer que por 12 años había sufrido de flujo de sangre. La Biblia no nos da detalles si dice que si fue de algún parto o de alguna caída, pero esta mujer tenía 12 años de un constante sangrado, de un constante dolor en su vida física. Probablemente esta mujer se dormía cada noche llorando, frustrada. Dice la palabra de Dios que ella lo había gastado todo en doctores, a lo mejor en especialistas, en tanto doctor había gastado su dinero, pero nadie le daba una respuesta, nadie le daba un medicamento, nadie le daba respuesta a su problema. Entonces esta mujer escuchó de aquel Jesús que andaba sanando, andaba predicando, andaba echando fuera demonios, andaba haciendo 1,000 millones de cosas. Entonces esta mujer dijo: ya lo gasté todo, ya no tengo fuerzas, ya no tengo más opciones, por lo tanto, yo quiero aprovechar mi momento, yo sé que va a pasar Jesús por mi ciudad, por lo tanto este momento yo lo voy a aprovechar y yo voy a llegar a Jesús. Y no solamente me voy a acercar a Él, sino que voy a confiar que ese milagro va a llegar a mi vida. Jesús va caminando en la multitud, la gente lo aprieta. Entonces, imaginémonos esta mujer cansada físicamente, sin fuerza, sin ningún poder, sin ningún tipo de energía. Esta mujer vino, se abrió paso entre la multitud y como pudo llegó hasta Jesús. Su palabra dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. El que a Jesús viene, Él no lo echa fuera. Esa mujer sabía que al llegar a Jesús cosas grandes iban a pasar en su vida. Se abrió paso, toda enferma, sin fuerzas, apartando a los discípulos, a la gente con el codo, con las manos, llegó hasta Jesús y tocó el borde del manto de Jesús. La presencia de Jesús estaba en aquel momento, en aquella multitud, pero la gente no lo sabía. Esta mujer lo sabía. La presencia de Dios estaba en esa multitud. La mujer llegó y Jesús se detuvo. Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Qué es lo que está pasando? Sentí que alguien me tocó. Los discípulos lógicamente se rieron de él, pero mira, aquí van todos. Jesús, me imagino que entre los mismos discípulos se miraron y dijeron: Jesús,
¿qué es lo que está pasando? Si aquí va mucha gente, cualquiera te pudo haber tocado. Pero Jesús, conociendo el corazón del ser humano, dijo, no, porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Jesús conoce tu corazón, Jesús conoce mi corazón. Y de eso no nos podemos esconder. Cuando Jesús inició su sermón, el ya conocido sermón del monte, se reunieron todos. Jesús sabía que en ese monte había gente curiosa, había gente que se había acercado solo para curiosear. De igual manera había gente que se había acercado porque realmente tenía una necesidad en su corazón. Entonces Jesús, conociendo los corazones y el pensamiento de la persona, Dios inició aquel sermón del monte diciendo, no lo inició de cualquier otra forma, ni usando otras palabras, inició diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Conociendo el corazón del hombre que estaba ahí curioseando simplemente por estar, Jesús así dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios, porque de ellos es el reino. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque Él sabía que muchos estaban curioseando, y ahí te das cuenta de que Dios conoce el corazón del ser humano. En pocas palabras te estaba diciendo, bienaventurado eres tú, pobre en espíritu. El pobre en espíritu no es aquel que está enfermo, postrado en una cama con una incapacidad. El pobre en espíritu eres tú, soy yo, que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos pobres en espíritu porque no teníamos antes de conocer a Dios, no teníamos esperanza, no teníamos ningún tipo de fe. Por lo tanto, éramos pobres en espíritu. En pocas palabras estaba diciendo Jesús, yo no puedo trabajar con un corazón duro, con un corazón altanero, con un corazón de piedra. Yo trabajo con los que son pobres en espíritu. Por eso es que Jesús conoce el corazón del ser humano. Por eso Jesús dijo claramente, poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Entonces la mujer, haciéndose espacio Jesús entre la multitud, la mujer sabía que esa era su última oportunidad, ya no tenía esperanza. Fíjate bien lo que dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. La mujer ya había escuchado quién era Jesús y lo que hacía. Cuando creemos la esperanza que hay en Cristo, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes y tenemos una perspectiva diferente de la vida. La mujer, cuando vio que ya no tenía opción, ya no se podía esconder de Jesús, mirándola a los ojos, y le dijo, Maestro, yo fui la que te toqué. Jesús en ningún momento vino y la condenó a ella, en ningún momento le sacó su pasado, en ningún momento habló cosas de las que no tenía que decir, simplemente se acercó a ella y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La salvación, el perdón y la sanidad es instantánea, simplemente tenemos que confiar y creer. El ladrón en la cruz le dice, yo creo que tú eres ese quien dices que eres. Por lo tanto, tengo fe y te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de hecho, te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nos acercamos con un corazón humilde y humillado a Dios, en ningún momento te empieza a sacar tu pasado, en ningún momento te empieza a decir todo lo malo que fuiste. Simplemente como el hijo pródigo te dice, ven, háblame, desahógate, pídeme perdón y yo te perdono, porque la palabra de Dios dice en Mateo 11:28, y la mujer con el flujo de sangre lo entendía perfectamente, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Esta mujer estaba cansada, esta mujer estaba agotada, estaba frustrada. Ella sabía en su corazón que su oportunidad había llegado y no la desaprovechó. Al instante no solo fue perdonada de sus pecados, sino que fue sana de su enfermedad, de su azote que la había tenido atrapada por muchos años. ¿Cuál es ese azote que está en tu vida, hermano? ¿Cuál es ese flujo que tienes en tu vida? Y no estoy hablando de un flujo de sangre, estoy hablando de ese flujo que está en tu vida. ¿Por cuánto tiempo lo tienes en tu vida?
¿Qué es lo que has hecho para deshacerte de ese flujo en tu vida, de ese problema, de ese azote que te ha estado martirizando por meses, por años, por días? ¿Cuánto tiempo tienes con ese flujo en tu vida? No hay un tiempo específico en el que Dios haga las cosas. Simplemente existe el Dios de los milagros. ¿Qué flujo tienes tú en tu vida? En este momento yo sé que tú que me estás viendo en ese momento tienes un problema en tu vida, tienes una enfermedad, tienes un azote en tu vida, tienes un flujo como esta mujer, probablemente 12 años, probablemente más, y no has podido encontrar ninguna respuesta a tu vida. Pero en este momento, Jesús está hablando a tu vida y te está diciendo, si tan solo volteases tu mirada a mí y reconocieras quién soy yo puedo venir a ti conociendo tu corazón y podré sanarte de ese flujo, de ese azote que tienes en tu vida. Venid a mí todos los que están cansados y frustrados y yo los haré descansar. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Nunca pienses en tu corazón de que Jesús está muy ocupado para ti. Si no le conoces, simplemente lo que tienes que hacer es venir, postrarte delante de Él, pedirle perdón por tus pecados, pedirle perdón por cómo te has portado y por haber rechazado el nombre de Él por mucho tiempo. Y Él vendrá a tu corazón, sanará tus heridas, sanará tu pecado, perdonará tu pecado. Y si ya eres un creyente que le conoces y has estado alejado de las cosas de Dios, esta es tu oportunidad. Jesús este momento está pasando por tu ciudad, está pasando cerca de ti. Él puede hacer de que ese flujo en tu vida, de que ese azote, que esa enfermedad desaparezca totalmente de tu vida. Cuando nos enfrentamos a situaciones en la vida adversas, no tenemos otra opción que voltear nuestros caminos a Dios y pedir perdón por nuestra mala conducta. La palabra de Dios dice y es clara que Dios no rechaza un corazón humillado, contrito y humillado. Esta mujer fue lo que hizo, se acercó a Jesús con un corazón contrito y humillado, porque ella seguramente había escuchado el sermón del monte, y ella sabía que no se podía acercar a Jesús con un corazón duro, porque Jesús es quien escudriña la mente y el corazón, y ella sabía que si se acercaba con un corazón suspicaz ante Jesús a recibir su milagro, no lo iba a recibir, porque Jesús no puede tratar con un corazón orgulloso, con un corazón duro. Dios trata con esos corazones que realmente tienen hambre y necesidad de Él. Por lo tanto, conociendo a Jesús, el corazón de la mujer le dijo: mujer, no te preocupes, has quedado sana, tu fe te ha salvado, queda libre de tu azote. Ve y que Señor te bendiga, sigue con tu camino. Oh hermano, cuando nosotros necesitamos de Dios, cuando necesitamos ese problema, Dios está presente en nuestras vidas. Muchas veces la respuesta no llega instantáneamente, pero Dios está trabajando mientras nosotros estamos clamándole. Cuando David se enfrentó a ese gigante, David no tenía enfrente de él a un gigante. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que tenía un problema delante de él, un problema que de igual manera había estado azotando al pueblo de Israel por mucho tiempo. Había muchos creyentes que se habían acobardado ante tal situación, pero David, conociendo del poder y de la grandeza de Dios, se enfrentó delante de él y en ningún momento tuvo miedo. ¿Sabes por qué? Porque él sabe quién iba delante de él. David sabe quién iba delante de él. David sabía en quién confiaba. David sabía en quién estaba depositada toda su confianza. Y él sabía que Dios no lo iba a dejar solo ni lo iba a defraudar. La mujer con el flujo de sangre sabía en su corazón
que Jesús podía hacer el cambio en su vida, que Jesús no la iba a defraudar y que Jesús iba a hacer eso que nadie había podido hecho, que ni el humano pudo haber hecho, ningún especialista ni ningún doctor pudo haber hecho, porque la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Ese flujo de sangre que era imposible para los médicos, para los especialistas, Jesús lo sanó. Jesús lo sanó porque la mujer tenía toda la fe y toda la convicción de su vida que tan pronto ella se acercara a Jesús, no solamente la presencia de Jesús iba a hacer un cambio en su vida, sino el tocar el borde de su manto. Cuando te acerques tú ante el trono de la gracia, acércate con un corazón humillado, con un corazón verdadero. Ábrele tu corazón a Dios tal y como es. No ocultes nada, háblale a Dios como un amigo. Háblale como un amigo, dile: así me siento. Hoy no tengo tantas ganas de adorarte, no tengo fuerzas, pero lo quiero hacer porque mi carne no me controla a mí. Jesús, te pido con todo mi corazón que ese azote, que ese flujo que he tenido por mi vida por tantos años, seas tú tomando el control y seas tú sanándome, seas tú tratando con mi vida. El Dios de los milagros no ha pasado. Este Jesús de esta historia es el mismo de hoy. Por lo tanto, el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. La tierra, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Cuál es tu azote? ¿Qué es lo que te ha estado afectando por tanto tiempo? Tú lo sabes en tu corazón. Tú lo sabes. Esta es tu oportunidad. Si has llegado a este video, no es una coincidencia, no es casualidad. Si tú has llegado a este video es porque Jesús quiere que sepas que hay esperanza en Él. Si tú has llegado a este video es porque Él quiere decirte: hasta hoy día llegaste con ese azote. Hasta hoy día termina ese azote. Hasta hoy día termina ese flujo que tú has tenido. Y no estoy hablando de un flujo de sangre. Estoy hablando de aquella cosa que tú sabes que te ha agobiado por 12 años, posiblemente por más, pero este es el día de que Dios ha estipulado para que eso pueda terminar de tu vida de una vez y por todas. Tú sabes cuál es ese flujo, tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. En Cristo hay esperanza. Cuando ese problema que te está agobiando, tú te pares delante de ese problema y como David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada y con lanza, mas sin embargo yo vengo delante de ti con el nombre de Dios de los ejércitos, que va a entregar tu cabeza en mis manos hoy día, y todo Israel se va a dar cuenta que hay Jehová de los ejércitos. De igual manera, si nosotros ante la adversidad, ante ese azote, ante ese flujo, nos paramos con confianza, con fe, sabiendo quién nos respalda, y nosotros le decimos a ese azote, le decimos a ese problema: tú has venido a mí por mucho tiempo, por muchos años, con dolor, con angustia, nadie me ha podido ayudar, pero más sin embargo hoy día, problema, yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esta tarde ese problema Dios lo va a entregar en mis manos, y toda mi ciudad sabrá que hay Dios de los ejércitos. Y no lo dudes en ningún momento, que ese flujo, ese azote, esa enfermedad queda libre, queda sanada en el nombre de Jesús. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos concederá. Hermano, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Ha sido un honor haberte compartido de lo que Dios puso en mi corazón. Un tema muy sencillo de entender, pero un mensaje que, si lo sabes recibir, si abres tu corazón, no te quepa la menor duda de que Dios puede hacer cosas grandes y va a hacer cosas grandes en tu vida. Él es fiel y es verdadero. Hermano, que el Señor te bendiga, y me gustaría esta tarde, antes de concluir, me gustaría orar por tu vida. Me gustaría orar por tu vida, y me gustaría orar por lo que acabamos de hacer, para que sea Dios bendiciendo esto que acabamos de hacer y sea Dios bendiciendo tu vida. Señor, te damos gracias por este momento, amantísimo Padre.
Creador del cielo y de la tierra. Nos acercamos ante ti con corazón contrito y humillado, dándote las gracias por este momento. Padre Santo, tu palabra ha sido expuesta, Padre Santo. Entre tu pueblo hay azote, entre tu pueblo hay flujo que por mucho tiempo, por muchos años nos ha estado agobiando. Pero sabemos que esta es nuestra oportunidad. Tú estás pasando por nuestra ciudad y nosotros queremos tocar tu borde de tu manto para que tú puedas hacer eso que nadie, ningún humano, ningún ser humano ha podido hacer, ningún médico. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toda aquella enfermedad, todo aquel azote, todo aquel flujo queda libre en este momento por tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús oro por todos aquellos, Padre, que están en este momento viendo esta prédica. Señor, bendícelos, Señor, por medio de esta reflexión, que seas tú trayendo un cambio en sus vidas y ellos puedan ver que tú eres fiel y verdadero. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Muy bien, hermano y amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco de todo corazón. Ya sabes, suscríbete, dame tu apoyo en este proyecto, en este ministerio que hemos empezado, y pues bueno, Dios hará el resto. Que el Señor te bendiga y la paz de Cristo esté con vosotros, y nos miramos próximamente en una nueva entrega. Que el Señor te bendiga, hermano.